Bienvenidos al capítulo de Boruto de Akatsuki, en busca del poder. En esta historia, seguirás a un Boruto tan inteligente como Itachi y Madara, pero sin su búsqueda de paz. Boruto está centrado en un único objetivo: volverse más fuerte, sin importar el precio. Aviso: todos los nombres y personajes pertenecen a sus respectivos dueños, y no tengo autoridad sobre ellos. Créditos a los creadores originales. Un detalle extra, jejeje. Si desean disfrutar el capítulo con música, en mi canal encontrarán una lista de reproducción de música de Naruto. La lista solo estará disponible para computadoras, así que pueden abrir la música en una pestaña y el capítulo en otra. Será una experiencia más inmersiva. Además, estoy comenzando a subir los capítulos a Webnovel. Podrán encontrar el enlace en la descripción, y si no lo encuentran estará en la caja de comentarios, o buscar el título directamente en la página de Webnovel. Gracias por su apoyo y comprensión. Sin más preámbulos, comencemos con el capítulo. Capítulo 43. Boruto el Akatsuki. En busca del poder. En el capítulo anterior, el equipo 7 logró capturar a Shohoji, el verdadero líder de la banda Mujina, tras una difícil batalla en la prisión Ozuki. Sai llegó con refuerzos de Konoha y se hizo cargo de la situación. Shohoji fue encerrado con un jutsu especial y llevado de regreso a la aldea junto con el equipo Ikokuri. Mientras tanto, Tsubaki explicó a Naruto, Shikamaru y a Navi todo lo ocurrido durante su entrenamiento con Boruto, revelando que él creó una versión del método de flujo de chakra de los samuráis. A pesar de su poder, Tsubaki logró vencer a Boruto en un combate. Como parte de su trato, recibió una katana especial como obsequio y le pidió ser su amiga. Luego fue invitada a cenar con la familia Uzumaki, donde también aceptó entrenar a Imawari en el camino del samurái. En los calabozos de Konoha, Shohoji, atemorizado por la presencia de Sasuke, reveló información sobre Kara. Vio símbolos misteriosos y una figura central con forma de diamante negro. Naruto, Shikamaru, Sai y Sasuke asignaron a Boruto y Sasuke la misión de investigar más sobre Kara. Boruto reveló que tiene una marca desde su combate con Momoshiki, similar a la que podrían tener los miembros de Kara. Boruto, tras despedirse de su familia, viajó a una base secreta donde activó la siguiente fase de su plan. Se reunió con sus subordinados, Kirara, Kurochi y Moku, en Amegakure, y ordenó iniciar la fase 3 de su operación. También ordenó eliminar a todos los Outers y al señor feudal del país de la lluvia. Finalmente, partieron usando un vórtice giratorio, decididos a actuar directamente. En este momento, en la ciudad de Amegakure, la lluvia no dejaba de caer. En un callejón estrecho, un vórtice giratorio de color gris apareció de pronto. Desde él, emergió el grupo completo. Boruto observó los alrededores en silencio por un momento. Luego dirigió la mirada al frente, donde se extendía una calle amplia. Al otro lado, se alzaba un edificio que contrastaba con el resto. Era grande, sólido, y bien cuidado, a diferencia de las construcciones deterioradas a su alrededor. Supongo que es ese, ¿verdad?, murmuró. Sin esperar respuesta, Boruto continuó avanzando con paso firme, su equipo siguiéndolo en silencio. Al salir del callejón, se detuvo justo en la entrada. Observó el edificio con detenimiento. La estructura se alzaba sólida, bien cuidada a diferencia del resto de la ciudad, y varios ninjas se mantenían en guardia frente a la puerta. Entrecerró los ojos mientras analizaba el chakra a su alrededor y pensó: siento demasiados shinobis están en todos los pisos. Jajaja, entonces tomaré el camino difícil. Salió a la calle, cruzando sin prisa. Las personas lo observaban con desconfianza mientras su figura se deslizaba bajo la lluvia. Cuando llegó al otro lado, 5 shinobis se interpusieron en la entrada. Lo miraron con cautela, y el que parecía ser el líder dio un paso adelante. ¿Quién eres?, dijo con firmeza. Será mejor que regreses por donde viniste. Y antes de irte muéstranos tu rostro y el de los demás. Boruto se detuvo unos segundos. Y habló con frialdad. Será mejor que se aparten o no acabarán bien. El líder soltó una carcajada, mirando a sus compañeros. Jajaja. ¿Esa voz? ¿Un niño? ¿Qué vas a hacer? ¿Asustarnos con tus palabras?
Vuelve con tu madre, seguro te está esperando en algún callejón de los barrios rojos. Boruto bajó ligeramente la cabeza. La capucha cubría sus ojos, dejando ver solo la parte inferior de la máscara, donde se dibujaba una sonrisa. Habló con tono frío. Gracias por decir eso. Ahora tengo la excusa perfecta para matarlos, pero tranquilo, no morirás tan rápido. El líder lo miró y frunció el ceño, molesto. ¿Qué dijiste, mocoso? En ese instante, la mano de Boruto apareció frente a su rostro. ¡Boom! La puerta del edificio fue destruida con el cuerpo del shinobi. Las enormes hojas de metal salieron volando en pedazos, y Boruto apareció en el centro del primer piso. Sujetaba al líder por la cabeza, y sin detenerse, lo estrelló con violencia contra el suelo. ¡Boom! El estruendo retumbó con fuerza. El piso se sacudió y una nube de polvo se alzó en todas direcciones, cubriendo la sala. Fragmentos de piedra que salieron volando. Los shinobis que custodiaban la entrada giraron rápidamente hacia el interior del edificio. La nube de polvo comenzó a disiparse lentamente. Vieron la espalda de Boruto y luego dirigieron la mirada al suelo, revelando una imagen escalofriante. El cuerpo del líder shinobi seguía clavado en el cráter, con la cabeza cubierta de sangre. Apenas se notaba que respiraba. En ese instante, los shinobis restantes desenfundaron sus kunai, listos para atacar, pero fue inútil. En ese momento, varias cuchillas los atravesaron por la espalda, uno tras otro. Cayeron al suelo sin emitir un solo grito. Muertos. Los shinobis dentro del edificio quedaron paralizados. Sus ojos se abrieron de golpe al ver lo que había ocurrido. Al fondo, en la parte más amplia del primer piso, se alzaba un mostrador de recepción, y a los lados, dos escaleras pegadas a las paredes que ascendían desde el centro hacia los pisos superiores. Boruto observó con calma todo el lugar y miró de reojo a los ninjas en las escaleras, luego alzó la vista hacia arriba, murmurando para sí. Tomará tiempo llegar hasta la cima, mejor será destruirlo todo. Bajó la mirada y giró hacia su equipo. Activen la barrera y del resto me encargo yo. A los sobrevivientes ya saben qué hacerles. Kirara y Kuroshi se miraron entre ellos, asintieron sin decir palabra y retrocedieron con un salto hacia la mitad de la calle. Rápidamente comenzaron a realizar sellos, luego golpearon el suelo con fuerza. Activar. Gritaron al unísono. En ese momento, una enorme barrera comenzó a expandirse desde las afueras de Amegakure. La energía se elevó como un domo invisible que poco a poco cubría la ciudad. Mientras tanto, dentro del edificio, varios shinobis corrieron hacia Boruto, gritando con rabia y desenvainando sus kunai. El primero se lanzó directo hacia él, buscando cortarle el cuello, pero Boruto se agachó con calma y dejó que el kunai pasara por encima de su cabeza. Se impulsó hacia atrás y levantó la cabeza, justo cuando otro kunai bajaba hacia él, esquivándolo sin esfuerzo. Un tercer shinobi intentó apuñalarlo en el pecho, pero Boruto giró un poco el cuerpo y la hoja solo rozó su capa sin tocarlo. Más ninjas lo rodearon, intentando atraparlo con ataques coordinados una y otra vez, pero sin éxito. Boruto seguía esquivando cada intento como si nada. Cada movimiento suyo era fluido, preciso, como si supiera de antemano lo que harían. Boruto sonrió debajo de su máscara y murmuró con calma. Lentos. Los shinobis, al escuchar sus palabras, apretaron la mandíbula con fuerza, haciendo rechinar los dientes de pura rabia e impotencia. Se movieron de inmediato. Dieron un salto hacia atrás. Uno de ellos llegó hasta una pared cercana y, sin dudarlo, golpeó un pequeño panel oculto con la palma. En ese momento, una alarma se activó por todo el edificio. Un sonido agudo y metálico resonó entre las paredes, acompañado por una tenue luz roja que comenzó a parpadear en techos y esquinas. El shinobi que activó la alarma sonrió con diversión y altanería. Estaba a punto de decir algo pero se quedó en silencio al ver que Boruto lo observaba. Y de pronto, Boruto desapareció. El ninja giró apenas su cuerpo, pero ya era tarde. Una patada brutal de Boruto impactó de lleno contra la pared justo donde el shinobi se encontraba, provocando un estruendo ensordecedor. ¡Boom! Las paredes temblaron. Un cráter se formó donde antes había concreto sólido, y el sistema de alarma se apagó de golpe, como si el mismo golpe la hubiese dejado fuera de funcionamiento. El shinobi salió volando por el impacto y cayó junto a sus compañeros.
Se reincorporó con dificultad y con el rostro bañado en sudor y la respiración agitada. Murmuró, con la voz apenas audible. Apenas vi algo. Boruto bajó lentamente la pierna colocándola en el suelo, giró su cabeza y miró, mientras su capa se sacudía y habló con calma. Me viste, no está mal. Muy pocos pueden. Tu nivel debe ser de Jounin de rango alto, debes de ser de los más fuertes. El shinobi solo lo miraba, con los músculos tensos y el cuerpo preparado para cualquier cosa. Boruto giró su cuerpo por completo y habló con frialdad. Es una pena, pero morirás, no me eres útil. El ninja dio un paso atrás, instintivamente. Y Boruto, sin previo aviso, dio un paso hacia adelante y desapareció otra vez. En ese instante, Boruto apareció con el pie en el rostro del shinobi, impactándolo con brutalidad contra el suelo probando un estruendo. ¡Boom! El suelo se agrietó violentamente y el polvo se esparció para todos lados. Los shinobis restantes retrocedieron rápidamente al ver a su compañero derrotado con tanta facilidad, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Desde la densa cortina de humo, varias cadenas de chakra emergieron a toda velocidad, atravesaron los cuerpos de los shinobis con fuerza brutal, la sangre salpicó al suelo. La nube de humo comenzó a disiparse lentamente y al centro de ella, Boruto permanecía inmóvil y en ese momento más cadenas surgieron desde su cuerpo, atravesando el suelo bajo sus pies. Las cadenas se abrieron paso por los cimientos, rompiendo el concreto y atravesando los niveles superiores del edificio. Los shinobis que descendían por las escaleras apenas tuvieron tiempo de verlas antes de ser atravesados al instante, sus cuerpos levantados en el aire como muñecos rotos. El primer piso fue devastado. El segundo, hecho trizas en cuestión de segundos. Las cadenas no se detenían. El tercero, el cuarto, cada nivel era atravesado violentamente por esa energía imparable. Estallidos resonaban piso tras piso. ¡Boom! 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 Cada impacto era una explosión que sacudía las paredes, el techo y el suelo. El edificio entero temblaba, como si estuviera a punto de colapsar. Ningún ninja sobrevivía. Las cadenas eran implacables, destruyendo todo a su paso, cazando sin piedad a cada shinobi escondido, corriendo o preparado para pelear. Gritos apagados, escombros cayendo, polvo llenando los pasillos. Una masacre silenciosa y eficiente. Desde abajo, Boruto alzó ligeramente la mirada. No se movió. No dijo una palabra. Mientras las cadenas de chakra seguían subiendo sin detenerse, el caos se desataba piso por piso. Afuera del edificio, Kuroshi, Kibara y Moku observaban la escena con atención. Las explosiones se sucedían una tras otra, sacudiendo la estructura sin descanso. Incluso desde esa distancia podían oír los gritos de los shinobis atrapados adentro. De repente, cuando las cadenas alcanzaron el último piso, una gran explosión lo destrozó por completo. ¡Boom! El techo del edificio voló en pedazos, lanzando escombros al cielo. Varias siluetas emergieron de entre los restos, saltando con fuerza desde la planta superior, intentando escapar. Entre ellos, en el centro de todos los ninjas que huían, una figura destacaba. Llevaba un sombrero con un kanji grabado al frente, igual al de un Kage. Kibara dio un paso al frente con los ojos encendidos, preparándose para atacar, pero Kuroshi estiró el brazo y le bloqueó el paso. La miró de reojo con seriedad y habló con firmeza. Nuestro líder se encargará de él. Así que no te preocupes. Kibara bajó la mirada y asintió en silencio. Mientras tanto, dentro del edificio, las paredes comenzaron a colapsar. Boruto bajó la cabeza y más cadenas de chakra salieron del cuerpo de Boruto y lo rodearon. El edificio crujía, agrietado desde sus cimientos y finalmente, se vino abajo. Toda la estructura se desplomó provocando un estruendo. ¡Boom! Los shinobis que habían logrado escapar desde el último piso aterrizaron sobre un edificio cercano, jadeando, y observaron con horror cómo la torre en la que estaban hace unos segundos se derrumbaba completamente. La persona que llevaba el sombrero lo tomó con una mano y lo dejó descansar sobre su hombro, revelando finalmente su rostro. Tenía el cabello negro, una barba bien definida y unos intensos ojos azules que brillaban con furia contenida. Dio unos pasos al frente hasta quedar justo al borde del edificio. Desde allí, observó la destrucción total del edificio frente a él. Frunció el ceño y habló con un tono molesto. ¿Qué carajos fue eso? ¿Quién nos está atacando?
Uno de sus shinobis, aún con el sudor en la frente, respondió rápidamente. No lo sabemos, señor. Al parecer fue demasiado rápido, no pudimos reaccionar. En ese momento, la nube de polvo empezó a disiparse. Y cuando la visibilidad volvió, todos los presentes abrieron los ojos con asombro e incluso miedo. Entre los escombros aún se mantenían las cadenas de chakra suspendidas en el aire, completamente inmóviles, como congeladas en el tiempo. Pero detrás de ellas comenzaban a notarse los cuerpos. Cuerpos de shinobis atravesados brutalmente por las cadenas, colgando sin vida, desgarrados, ensangrentados. Había muchos. Demasiados. Y la sangre seguía cayendo goteando desde las alturas, empapando las piedras rotas del suelo. En ese instante, como si hubieran recibido una orden silenciosa, las cadenas se sacudieron violentamente y los cuerpos fueron lanzados en todas direcciones. ¡Sats! ¡Bam! ¡Crash! Los cadáveres volaron por el aire, estrellándose contra muros, techos y postes, dejando marcas de sangre en cada impacto. La nube de polvo se disipó por completo y entonces todos lo vieron. Boruto estaba allí, en medio del desastre, de pie, con el cuerpo recto, rodeado de una última danza de cadenas que regresaban lentamente hacia su cuerpo, ocultándose dentro de su capa negra. Los ojos de todos los presentes se clavaron en él. Los ciudadanos que estaban cerca observaron la escena en silencio y luego comenzaron a correr despavoridos, huyendo del lugar sin mirar atrás, esparciéndose por las calles de Amegakure, aterrados. El ambiente se volvió denso. El aire, pesado. La tensión, insoportable. Boruto giró ligeramente la cabeza hacia un costado, mirando a su equipo entre los escombros. Sin decir nada, Kuroshi, Kirara y Moku asintieron en silencio y desaparecieron en un shunshin. Luego, Boruto alzó la mirada, observando el techo del otro edificio. Los shinobis y la persona al frente se tensaron al instante, y Boruto, con un movimiento rápido, sacó un kunai de 3 puntas y lo lanzó hacia ellos con una velocidad asombrosa. El kunai voló directo hacia el supuesto Kage, pero este logró reaccionar, bloqueándolo con su propio kunai, desviándolo hacia arriba, mientras el sonido metálico del impacto se esparcía por todo el lugar debido a la fuerza del choque. En ese momento, Boruto desapareció en un destello y apareció en el aire, justo encima del grupo de shinobis y del Kage. Sostuvo el kunai en su mano y murmuró: Raiton. Su brazo se llenó de rayos antes de descargar la técnica. Los rayos cayeron sobre los shinobis, que apenas alcanzaron a girarse antes de ser alcanzados, y una explosión estalló en el lugar. ¡Boom! El ataque fue tan rápido que los dejó paralizados en el acto. Boruto cayó en el centro del techo del edificio, los observó de reojo mientras intentaban moverse, y murmuró: «Son más de 10». Luego, Boruto miró al Kage con frialdad y dijo: «Tú eres algo asqueroso, necesitas morir». El Kage lo miró con miedo, apretó su mandíbula y canalizó chakra por todo su cuerpo, logrando moverse apenas y saltar hacia otro edificio para escapar, comenzando a correr entre las estructuras a toda velocidad. Boruto lo observó con pereza, como si no le importara, y luego miró a los shinobis heridos a su alrededor. Bueno, esto nunca lo he usado en humanos, pero creo que no sentirán dolor. Los shinobis se alteraron de inmediato, pero fue inútil. El ojo derecho de Boruto cambió, activando el Hougan, y en ese instante, los cuerpos de los ninjas se congelaron, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, varios cortes aparecieron de forma repentina en sus cuerpos y, sin más, estallaron en sangre. Boruto observó la sangre aún fresca sobre el techo, y pensó con frialdad: no quedó nada de los cuerpos, millones de cortes en menos de un segundo, jajaja. Sin prisa, comenzó a caminar, dejando que sus botas chapotearan sobre el charco rojo que cubría el lugar. Cada paso resonaba entre los escombros. Al llegar al borde del edificio, levantó la vista. Su mirada se fijó en el Kage, que huía entre los edificios. Boruto levantó su mano, se retiró la máscara y la dejó descansar a un costado, entrecerrando los ojos con una expresión vacía. A lo lejos, el Kage corría desesperado, saltando con todas sus fuerzas de tejado en tejado. Su respiración era agitada y su rostro estaba lleno de tensión. En su mente, solo había un pensamiento: maldición. ¿Quién es ese tipo? ¿Es demasiado fuerte quien lo envió? ¿Es por lo que le hice a esa aldea? No puede ser. Debo escapar.
Pero justo a su derecha, un edificio fue partido en dos con un corte limpio y brutal, seguido de una explosión que sacudió todo el sector. ¡Bum! El Kage abrió los ojos con horror y dio un salto hacia otro edificio. El que había dejado atrás se desmoronó tras él, cortado en vertical como si hubiera sido rajado por una cuchilla gigantesca. Comenzó a moverse aún más rápido, desesperado. Cada vez que pasaba cerca de un edificio, ya fuera a su izquierda, derecha o arriba, una línea de corte atravesaba la estructura y una nueva explosión retumbaba detrás de él. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crack! Saltó, rodó, giró entre techos, zigzagueando como un animal acorralado. Ya falta poco. Gritó entre dientes. Ese es el último edificio, solo tengo que saltar. Reunió todo su chakra, apretó los dientes y saltó con todo lo que le quedaba. Extendió los brazos, tratando de alcanzar el borde. Pero en ese mismo instante sus brazos fueron cortados en seco. Al mismo tiempo, parte del edificio al que intentaba llegar también fue partido en dos. ¡Ah! Rugió de dolor. Su cuerpo cayó violentamente sobre la terraza de un edificio. Rodó varias veces por el suelo hasta estrellarse contra un muro. Herido, sangrando y temblando, logró arrodillarse como pudo. Levantó la cabeza, y entonces la vio. Desde la distancia, en medio de la ciudad, una figura permanecía inmóvil. Observándolo como si su vida no valiera nada. El Kage abrió los ojos, paralizado por el miedo. No pudo pronunciar palabra. Y en ese instante, todo terminó. Una línea invisible cruzó su cuerpo y el edificio entero fue partido en dos verticalmente. Su cuerpo se separó con un corte limpio. El resto del edificio colapsó detrás de él en una lluvia de escombros y polvo. Boruto, que lo había observado todo desde lejos con el Hougan a máxima potencia, desactivó lentamente su ojo al ver que todo había terminado. Permaneció unos segundos mirando en silencio el lugar donde había muerto el Kage, y en su interior, en el espacio mental de Boruto, Karasugan observó a Momoshiki y habló con tono neutral. Esa habilidad sí que es tramposa. Ni siquiera fueron capaces de saber qué los mató. Momoshiki entreabrió los ojos y respondió con pereza. Alguien con sentidos avanzados podría notarla, tal vez el zorro, o ese Uchiha, con el Rinnegan. Incluso los Tsutsuki podrían percibirla. Es poderosa, pero solo contra seres de bajo nivel. Karasugan lo miró con desdén y dijo. Esa habilidad te cortó un brazo, ¿lo entiendes? Momoshiki lo miró de reojo, sin inmutarse. Eso fue por sorpresa, pero tienes razón. Es bastante poderosa. Su dominio del espacio se vuelve más fuerte cada vez. Aunque, lo que usa ahora es lo más básico de lo básico, pero lo usa de forma útil. No está mal. Karasugan apartó la vista y murmuró. Boruto está fuera de toda escala de poder. El ser en sí mismo, ya es un irregular. Antes, si me hubiera enfrentado a él, lo habría derrotado. Pero ahora, no lo sé. Tendría que descartarlo todo. Momoshiki cerró los ojos y dijo con un deje de burla. ¿Por qué mientes? Si la vez pasada fui yo quien te detuvo. Karasugan lo miró de reojo, también cerrando los ojos, y respondió con frialdad. Eso fue distinto. Ese era el plan para que nos subestimaras. Para que bajaras la guardia con nosotros. La conversación se detuvo. Fuera del espacio mental de Boruto, él se sentó en la esquina del edificio, mientras el agua de la lluvia resbalaba por su capa y en ese momento la máscara en su mano desapareció en un bocanada de humo. En ese momento, detrás de él, apareció un vórtice giratorio de color gris. De allí surgieron Kuroshi, Kibara y Moku, su equipo. Los tres observaron todo a su alrededor, notando el caos en los edificios. Fue Kirara quien habló. Boruto-sama, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué los edificios están cortados por la mitad? Boruto miró en silencio a su alrededor y respondió con indiferencia. No pongas atención a eso. ¿Cómo les fue a ustedes con las demás misiones? Kuroshi dio un paso al frente y respondió con firmeza. Boruto-sama, acabamos con el señor feudal de este país. Además, movilizamos a los nuestros para eliminar a los outers que aún quedaban escondidos. Boruto lo miró de reojo y asintió. Eso es bueno. Se incorporó lentamente, sacudiéndose un poco la capa, y dijo. Ya que ambos cumplieron lo que les pedí, sigan con el plan.
Según lo que sé, las ciudades del país de la lluvia tienen el mismo nombre, o algo así, ¿verdad? Kurochi y Kirara asintieron en silencio. La ciudad principal será donde estábamos antes. Mejor en ese lugar al máximo en tecnología, en armas y entrenen a los ninjas desde cero. Kurochi frunció el ceño levemente y preguntó. ¿Pero cómo lo haremos? El país no tiene dinero suficiente para sostenerse, y tampoco tenemos técnicas suficientes para formar un sistema ninja completo. Boruto se giró por completo, clavando su mirada en el grupo. Luego miró a Kirara y habló con firmeza. Supongo que sabes dónde están guardadas las técnicas de los antiguos Kages de esta aldea, ¿cierto? Entrégalas a los ninjas que van a entrenar. Los más fuertes deben aprender técnicas de rango S o A y los más débiles al menos de rango B. Kirara sintió con firmeza. Boruto dirigió la mirada hacia Moku y habló con tranquilidad. Tú, al parecer, te la pasas bien, ¿verdad? Tendrás una misión. Moku saltó del hombro de Kurochi y cayó al suelo con ligereza. Se arrodilló con respeto y dijo con entusiasmo. Por favor, deme sus órdenes, Boruto-sama. Haré todo lo posible para cumplirlas. Boruto lo miró con una leve sonrisa y le respondió. Acompaña a Kirara. Irán a la bodega principal de esta aldea y sacarán todo lo que haya allí. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Asintió Moku con una sonrisa alegre, antes de dar un ágil salto para subir al hombro de Kirara. Boruto estiró su mano hacia el frente, y en una bocanada de humo apareció un pergamino de gran tamaño. Lo sostuvo un instante, lo observó con atención y luego se lo lanzó a Kirara. Ella lo atrapó con firmeza entre sus manos. Entonces, Boruto habló con seriedad. Ese pergamino contiene lo que le dará poder a esta aldea. Úsenlo de la manera más eficiente posible. Y una cosa más, cierren las fronteras. Solo compren materiales hasta el límite. ¿Lo entienden? Kirara y Kurochi se miraron en silencio. Ambos asintieron con convicción. Boruto giró lentamente la vista hacia la ciudad frente a ellos. Luego añadió. Necesitamos un nombre para la ciudad principal. Los países más poderosos tienen una aldea con un nombre distinto al de la nación. Guardó silencio un instante y luego habló con diversión. El nombre de la aldea principal será Shinkugakure no Sato, la aldea oculta en el vacío absoluto. Kurochi y Kirara abrieron los ojos, sorprendidos por lo que acababan de escuchar, pero rápidamente sonrieron. Asintieron con la cabeza y respondieron al unísono. A sus órdenes, Boruto-sama. Sin cambiar su expresión, Boruto extendió nuevamente su brazo, sacó otro pergamino y lo lanzó hacia atrás. Kurochi lo atrapó en el aire y Boruto habló. En ese pergamino encontrarás lo necesario para entrenar a los elegidos. Hazlos tan fuertes, pero tan fuertes con el único propósito de que sean útiles. Kurochi bajó la mirada y desenrolló el pergamino con cuidado, mientras Boruto lo observaba con calma. Allí se encuentran técnicas bastante especiales. Una de ellas es el despertar de la sangre. Quiero que la practiques primero con ellos y luego buscaremos la forma de potenciarla aún más mediante la tecnología. Boruto tomó aire y siguió hablando. En ese pergamino también hay técnicas secretas de otras aldeas. Si eso no basta, cuando termines la misión de Kirara, usa a Moku para robar más. Kurochi levantó la vista, asintiendo en silencio. Hagan lo que sea necesario para fortalecerlos. Boruto dejó de mirar a Kurochi y miró de reojo hacia Kirara. Tú eres el cerebro de esta aldea. Haz que las personas aquí sean felices, pero no por tu técnica de control, sino porque realmente lo son. Eso es lo que quiero en usa técnicas blancas para dominar este lugar. Kirara no apartaba la mirada y Boruto miró hacia la aldea y siguió hablando. Rediseña las aldeas. Mejóralas. Hazlas como mejor te convenga. Crea academias, estructuras, nuevos cimientos. Crea todo desde cero. ¿Quieres experimentar lo que es ser humana de verdad? Esta es tu oportunidad. Sé una buena líder. Tal vez eso te dé lo que realmente estás buscando. Kirara abrió los ojos un poco sorprendida y luego sonrió con alegría. Gracias, Boruto-sama. Boruto asintió una sola vez, se dio la vuelta y volvió a contemplar la ciudad y habló con frialdad. Este lugar no lo haremos más fuerte porque lo necesite. No le daremos felicidad porque la merezca. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras extendía los brazos a ambos lados. Lo haremos porque queremos hacerlo. Porque somos egoístas. Ese es el camino hacia la libertad, mi camino hacia la cima del poder.
Kuroshi y Kirara se miraron, sonrieron de medio lado, y Moku habló con energía. Sí, Boruto-sama. En busca de la cima. Jajaja, exclamó, soltando una carcajada. Kuroshi y Kirara lo siguieron con una risa breve, mientras Boruto los observaba de reojo. Luego bajó los brazos con una sonrisa tranquila. Pasó un momento antes de que las risas se apagaran. Boruto giró lentamente el cuerpo hacia ellos y habló con tranquilidad. Llámame si sucede algo y traten de buscar información sobre Kara, y si ven a algún miembro de la organización mátenlo. Acaben con todo lo que vean de ellos. Los tres asintieron al unísono. Kuroshi dio un paso al frente y habló. Boruto-sama, ¿y usted qué hará? Boruto lo miró en silencio durante un segundo, luego llevó una mano a la nuca y respondió. Me iré a entrenar. Necesito perfeccionar una de mis técnicas, además, ya es hora de buscar un dominio más alto de mis habilidades. Todo lo que tengo se me escapa de las manos, así que entrenaré por un tiempo. Bajó la mano y lo miró de reojo. Ustedes también deberían entrenar. Háganlo cuando tengan tiempo libre, busquen la cima. Los tres presentes asintieron con firmeza. Boruto se giró hacia Kirara, dándole una última instrucción. Kirara, cuando reconstruyas este lugar, haz los avances tecnológicos al mismo tiempo y manténlos ocultos. Y una cosa más, la miró de reojo, construye una torre completa para mí, con todo. No olvides los detalles. Kirara inclinó la cabeza. No se preocupe, Boruto-sama. Haré hasta lo imposible para hacerlo realidad. Boruto sonrió de medio lado, giró ligeramente el rostro y dijo. Entonces nos vemos. En ese momento desapareció en un destello, dejando atrás solo el leve movimiento del aire que agitó las ropas de los tres. Kirara y Kuroshi se miraron por un segundo, y Kirara habló. Es hora de irnos. Kuroshi asintió, mientras Moku sonreía desde el hombro de Kirara. En ese momento, desde el ojo de Moku apareció un vórtice giratorio de color gris que los absorbió a ambos, mientras la lluvia no dejaba de caer. En un lugar aislado del mundo, la nieve caía sin descanso, cubriendo la vasta planicie con un manto blanco que parecía no tener fin. En el centro, solitaria y firme, se alzaba una casa de aspecto lujoso, con sus muros oscuros contrastando contra el brillo helado del entorno. Más allá, un bosque de altos árboles cubiertos de nieve rodeaba la planicie como un muro natural, y una barrera invisible protegía todo el perímetro, haciendo que el viento y el frío más intenso quedaran fuera. El silencio era absoluto, tan profundo que hasta el más leve crujido de la nieve bajo un pie podría romperlo. De pronto, frente a la casa, en un destello, Boruto apareció. La nieve se apartó a los lados por la presión repentina. Boruto recorrió el lugar con la mirada, observando de reojo el entorno antes de girarse hacia la cabaña. Luego, bajó la vista hacia el suelo, se agachó y tomó un puñado de nieve entre sus manos. Boruto recorrió el lugar con la mirada, observando de reojo el entorno antes de girarse hacia la cabaña. Luego, bajó la vista hacia el suelo, se agachó y tomó un puñado de nieve entre sus manos. ¡Qué lugar tan inhóspito! No siento vida en los alrededores. Debe ser por el frío. Exhaló lentamente, viendo cómo el vaho escapaba de su boca. Me pregunto cómo fue que Kuroshi y Moku llegaron hasta aquí. Se puso de pie y comenzó a caminar, atravesando la nieve hasta llegar a la entrada de la cabaña. Abrió la puerta y se encontró con un interior sorprendentemente cálido y cómodo para el clima exterior. Avanzó hasta el centro de la sala y posó su mirada en una chimenea apagada. Con un movimiento de su brazo, una esfera de fuego surgió de su mano y voló hacia el interior, encendiendo los carbones. En cuanto la llama prendió, la luz y el calor se esparcieron rápidamente. El fuego se extendió por los canales del lugar, encendiendo antorchas que iluminaron cada rincón de la cabaña. Boruto recorrió la mirada por toda la cabaña, notando que, a pesar de estar en medio de un paraje tan inhóspito, el lugar era sorprendentemente lujoso. Soltó un leve suspiro. Bueno, supongo que este será mi lugar de entrenamiento, murmuró. Sin más, se quitó la capa y luego la chaqueta, despojándose también de la camisa, dejando el torso al descubierto. Colocó las prendas sobre el respaldo de un sillón cercano. Observó su propio cuerpo por un instante, como evaluando su estado físico, y habló en voz baja. Activar. En ese momento, intrincados sellos comenzaron a aparecer en su piel, extendiéndose y cubriéndolo por completo.
Boruto apretó la mandíbula con fuerza, concentrándose mientras sentía el peso invisible que estos le imponían. Se giró hacia la puerta, avanzó con pasos firmes y la abrió, dejando que el frío cortante lo recibiera de inmediato. El viento helado azotaba su piel, y su cuerpo comenzó a temblar bajo la presión de los sellos. Maldición, hace tiempo que no usaba los sellos de gravedad y supresión. Mi cuerpo me duele, pensó, con una mueca que se transformó en una sonrisa ladeada. Solo puedo usarlos mientras no exija demasiado mi cuerpo, de lo contrario, se romperán. Por eso nunca los retiré antes. Pierden su efecto en combate. Pero ahora serán perfectos para mejorar mi control de chakra. Tomó aire lentamente, sintiendo como las venas de su cuerpo comenzaban a marcarse e hincharse por la presión. Los sellos se intensificaron, aumentando aún más el peso sobre sus músculos. Cerró los ojos, concentrándose. El frío se apoderaba de su piel, y poco a poco, cristales de hielo comenzaron a formarse sobre su cuerpo desnudo. Boruto murmuró. Katón. Una llama salió de su cuerpo lentamente, pero en ese instante, los sellos de su presión se quebraron, y una llamarada abrasadora estalló desde su cuerpo, expandiéndose en todas direcciones. La nieve a su alrededor se derritió en segundos, y el vapor se elevó en densas nubes. Boruto abrió los ojos, jadeando, y detuvo el flujo de chakra. Sus rodillas cedieron, haciéndolo caer contra la nieve derretida, pero enseguida volvió a ponerse de pie. Repitió el proceso una y otra vez. Activar los sellos, resistir la presión, acumular chakra y liberarlo. El aire se llenaba de vapor con cada explosión de fuego, pero, sin importar cuánto calor emanara, la nieve seguía cayendo sin descanso sobre aquel paraje silencioso. En algún lugar del mundo, en una dimensión desconocida, se alzaba una estructura que desafiaba toda lógica. Las paredes estaban recorridas por líneas de luz que descendían lentamente, como corrientes eléctricas vivas, moviéndose a través de la superficie metálica. El resplandor azul y blanco iluminaba de forma intermitente el lugar, revelando un entorno vasto, oscuro y geométrico, como si todo estuviera dentro de un inmenso cubo suspendido en el vacío. En su interior, otros cubos de color negro flotaban y se desplazaban lentamente de arriba hacia abajo, como piezas de un mecanismo antiguo y preciso. En el centro, sobre un cubo más grande que el resto, varias figuras encapuchadas permanecían de pie. Sus capas ocultaban sus rostros, pero el interior de cada una brillaba con un tono distinto, insinuando una identidad y propósito únicos para cada portador. Frente a ellos, sentado en una silla metálica y con una postura relajada, había alguien que irradiaba autoridad. Su voz, grave pero tranquila, quebró el silencio, haciendo que la atmósfera cambiara de inmediato. Al parecer, las aldeas elementales nos han detectado, dijo con una calma inquietante. Debió ser por las instalaciones en el país de la lluvia. Sus ojos oscuros se giraron lentamente hacia una figura más baja que el resto. El encapuchado apretó la mandíbula, mientras el líder continuaba. Pero no importa. Incluso si obtienen algo de información, no podrán comprender nuestro verdadero objetivo. Su mirada se desplazó hacia otro de los presentes antes de seguir hablando. Sin embargo, pensar que hay alguien desconocido moviéndose entre las naciones elementales, con habilidades tan altas como para utilizar un jutsu espacio-temporal, podría ser una molestia para nosotros. Hubo un silencio breve. El líder sonrió con desdén y, con un leve suspiro, añadió. Pero, como me han dicho que es débil, no representa una amenaza. No habrá cambios en nuestros planes. El murmullo de las luces y el lento desplazamiento de los cubos fueron lo único que rompió el silencio, mientras la tensión en el aire permanecía intacta. El tiempo comenzó a transcurrir con aparente tranquilidad en el país de la lluvia. Bajo el nuevo régimen, los cambios se hacían visibles en todo el territorio. Sin embargo, no todo era paz. Cada amanecer, aparecían cuerpos sin vida en las calles, y las fronteras del país habían sido selladas por completo. Pronto, el nombre de su principal aldea resonó en todo el mundo. Las naciones elementales, al percatarse de estos movimientos, enviaron espías para investigar, pero fue inútil. Nadie lograba penetrar las defensas del país. Finalmente, decidieron no intervenir directamente, más aún cuando Konoha declaró que la aldea estaba en proceso de recuperación, asegurando que sus propios informantes confirmaban que aquello no tenía relación alguna con la organización Kara.
El nuevo Kage, según afirmaban, estaba trabajando para levantar el país. Así, la aldea del vacío absoluto se dio a conocer oficialmente. Con la ayuda de Konoha, las naciones elementales y sus aldeas principales reabrieron las rutas comerciales con el lugar, facilitando el flujo de materiales hacia Shinkugakure, nombre que la aldea había adoptado. Mientras la nueva aldea tomaba forma, su población, controlada de forma imperceptible por Kirara, trabajaba sin descanso en la reconstrucción. Barreras eran levantadas y cada estructura destruida era reemplazada por una nueva, más sólida. Hombres y mujeres entre los 15 y 50 años participaban en las obras, y aquellas mujeres con mejor condición física también colaboraban en las tareas pesadas. Curiosamente, la gente parecía más alegre y optimista que nunca, sin sospechar que estaban bajo influencia. La habilidad de Kirara no les robaba su personalidad ni su libre albedrío por completo, solo implantaba en sus mentes una idea clara y persistente, que debían trabajar por el bienestar y la restauración del país. Todo lo demás lo hacían por sí mismos, convencidos de que era su propia voluntad. Los meses pasaron, y Shinkugakure se alzaba poco a poco como una nación más fuerte y protegida que nunca. En Konoha, las calles estaban llenas de bullicio. Comerciantes ofrecían sus productos, niños corrían entre los puestos y el murmullo de la vida cotidiana llenaba cada rincón. Entre la multitud, el equipo 7 caminaba con calma en dirección a su destino. Saku habló con una sonrisa despreocupada. Así que por fin nos asignan una misión. Ha pasado casi una semana desde la última. Me pregunto qué nos tocará hacer ahora. Mitsuki respondió con serenidad. Esperemos que no sea algo demasiado complicado. Saku lo miró de reojo, levantó un brazo y flexionó con orgullo como si fuera un luchador en plena exhibición. Ojalá lo fuera. Así conseguiremos más experiencia. Mira estos músculos, ¿no crees que están pidiendo acción? Mitsuki lo observó y soltó una leve risa. Saku, entusiasmado por la reacción, giró sobre sus talones como si estuviera en un desfile y terminó empujando suavemente a Sarada con el brazo. Ella perdió un poco el equilibrio y lo miró con molestia. Oye, ¿qué se supone que estás haciendo? Saku arqueó las cejas con picardía y se inclinó hacia ella. Nada, solo quería sacarte de tus pensamientos. Dime, ¿en qué andabas tan concentrada? Sarada lo observó unos segundos, suspiró y respondió. Hay cosas que todavía no logro entender, eso es todo. Saku ladeó la cabeza y chasqueó la lengua. Hablas de Boruto y Tsubaki, ¿verdad? De cómo se hicieron amigos y de que ahora Tsubaki está entrenando a la hermana de Boruto. Sarada asintió. Me pregunto por qué Boruto llegó a tal extremo, pero bueno. Suspiró, luego sonrió levemente. Es hora de centrarnos en la misión, ¿no lo creen? Saku levantó un pulgar y una sonrisa amplia le iluminó el rostro. Mitsuki también asintió, relajado. El grupo siguió avanzando entre risas. Saku, incapaz de quedarse quieto, comenzó a hacer pequeñas imitaciones de los aldeanos que pasaban. Caminó encorvado imitando a un anciano, luego alzó los brazos como si vendiera frutas, y hasta se agachó fingiendo cargar sacos pesados. Vamos, frutas frescas, más frescas que mi chakra. Exclamó, imitando la voz de un comerciante. Sarada negó con la cabeza, aunque no pudo evitar sonreír. Mitsuki, por su parte, soltó otra risa suave mientras lo observaba. Mientras todo esto ocurría, Saku pensó para sí mismo. Boruto siempre tan misterioso. Tu vida debe ser divertida y emocionante, llena de aventuras. Con ese pensamiento en mente, volvió a reír y a bromear con sus compañeros, disfrutando de la tranquilidad del momento. Mientras seguían caminando, llegaron al edificio Hokage. Entraron con paso firme y recorrieron el lugar, tomando las escaleras hacia el siguiente piso. Al llegar, avanzaron por un pasillo hasta detenerse frente a una puerta que tenía el letrero: Asignación de misiones. Saku abrió la puerta lentamente y entró primero, seguido por Mitsuki y Sarada. Al fondo, como siempre, estaba la recepcionista revisando su computadora. Apenas levantó la vista y reconoció al equipo 7, sonrió con amabilidad. Bienvenidos. Los tres saludaron al mismo tiempo y se acercaron al mostrador. En ese instante, la puerta lateral de la habitación se abrió y Konohamaru entró. Levantó el brazo con energía. Chicos. ¿Cómo están? Konohamaru-sensei.
respondieron los tres al unísono, sonriendo. Konohamaru se colocó detrás de ellos, cruzando los brazos mientras los observaba. La recepcionista, sin perder tiempo, habló con voz clara. Ya que están todos, dijo, estirando la mano y entregando una hoja. Saku fue el primero en tomarla. Bajó la mirada y comenzó a leer en voz alta, con un tono algo descuidado. Así que nos tocará encontrar a alguien, ya veo. Sarada se inclinó un poco hacia él, leyendo también el informe. Mitsuki miró por encima del hombro de ambos. Sarada habló con seriedad, posando su mano sobre el hombro de Saku. Supongo que no es una mala misión. Anímate. Una misión es una misión, y debemos tomarla con responsabilidad. Saku suspiró, pero enseguida sonrió de medio lado. Lo entiendo, hagámoslo. Mitsuki y Sarada asintieron al mismo tiempo. Saku entonces giró hacia Konohamaru con expresión curiosa. Por lo que leí, la misión será en el país del valle. Eso está bastante lejos, ¿no? El semblante de Konohamaru se volvió pensativo por un instante antes de responder. Será un poco difícil encontrar su ciudad principal sin conocer la zona. En ese momento, la puerta lateral volvió a abrirse. Una voz gruesa resonó en la sala. Por eso me llamaron a mí. La persona que entró llevaba el uniforme Chunin, acompañado de una bufanda de rayas naranjas y blancas que caía sobre su cuello. Konohamaru miró sorprendido a la persona que había entrado. Su rostro se iluminó y habló con emoción. Mujino. ¿Estabas en la aldea? Eso es increíble. Se acercó rápidamente a él. Hace más de 2 años que no te veía. Mujino respondió con voz seca. Por fin estoy libre. Konohamaru soltó una carcajada. Jajaja, sigues siendo igual de serio. ¿Qué te parece la aldea? Mientras ambos conversaban, Sarada intervino con curiosidad. ¿Entonces él será quien nos guíe? Saku entrecerró los ojos y habló en voz baja. Parece un poco serio, ¿estará bien? Konohamaru pasó un brazo sobre el hombro de Mujino y lo llevó hacia el equipo 7. Se los presento. Su nombre es Mujino. Hace años cumplimos muchas misiones juntos y fue un gran compañero. La recepcionista asintió y agregó. Mujino conoce bien la zona en la que se desarrollará la misión. Los acompañará en esta ocasión. El equipo 7 se miró entre sí y asintió. Konohamaru sonrió y los presentó formalmente. Mujino, ellos son mis estudiantes. Sarada, Saku y Mitsuki. Los tres se inclinaron en señal de respeto. Saku dio un paso al frente y extendió la mano. Será un placer trabajar contigo. Mujino lo miró con cierta pereza antes de responder con frialdad. Esto no es una excursión. Más vale que te prepares. Luego recorrió al resto del equipo con la mirada. Espero que no sean un estorbo en la misión. Sin decir más, se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Nos vamos de una vez. Saku quedó sonriendo con incomodidad, rascándose la mejilla. Vaya, sí que es un poco alterado. Me pregunto por qué será así. Sarada lo miró de reojo y suspiró. Eso te pasa por andar de juguetón. Deberías madurar. Saku la observó con lágrimas en los ojos fingiendo estar herido, mientras Sarada simplemente empezó a caminar. Mitsuki sonrió en silencio y, poco a poco, el equipo salió del lugar detrás de Mujino. Después de un tiempo, el grupo salió de Konoha y avanzó corriendo entre los árboles, manteniendo una dirección firme hasta llegar a una zona rocosa sin vegetación. Mientras corrían a gran velocidad, Mitsuki se acercó a Mujino. ¿En qué consistía tu misión de campaña? Preguntó con calma. Mujino lo miró de reojo, pero volvió la vista al frente antes de responder. No es nada entretenido. Sarada, que venía detrás, también intervino. A mí también me interesa saberlo. Mujino suspiró, y tras un rato de silencio llegaron a un río. En la orilla había un bote de madera. Lo empujaron hacia el agua y subieron en él. Mujino tomó el timón, y mientras el bote avanzaba por la corriente, el equipo 7 lo observó con atención, esperando que continuara hablando. Finalmente, Mujino abrió la boca. La misión consistía en que mi escuadrón interviniera en una zona de conflicto. Saku frunció el ceño. ¿Zona de conflicto? Así es, respondió Mujino con tono serio. Los grandes países elementales, fuego, agua, viento, tierra y rayo, formaron alianzas que redujeron considerablemente los enfrentamientos en el mundo. Sin embargo, eso solo aplica entre ellos. Entre los países más pequeños, los conflictos han aumentado.
Saku asintió lentamente. Ya veo, supongo que la cuarta guerra ninja no eliminó todas las guerras. Konohamaru, que se mantenía en la parte delantera del bote vigilando los alrededores, intervino. El trabajo de Mujino era apagar esas pequeñas chispas que podían encender un gran incendio. El bote continuó río abajo hasta internarse en un bosque profundo. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando sombras que parecían moverse con el viento. Mujino observó el entorno en silencio, y luego habló con un tono grave. Aunque parezca que vivimos en paz, siempre hay sombras al acecho. Al final, seguimos siendo humanos y nunca falta quien desee ver al mundo arder. El equipo 7 se miró en silencio durante un instante, reflexionando sobre sus palabras. Mujino, sin apartar la vista del río, continuó hablando con la misma seriedad. Aunque muchos no lo sepan, el tiempo transcurrió en calma mientras avanzaban río abajo. Después de varias horas, desembarcaron y continuaron su camino saltando entre los árboles, intentando avanzar lo más posible antes de que anocheciera. Finalmente, encontraron un claro tranquilo y decidieron acampar. Encendieron una fogata y, alrededor de ella, el equipo 7 cenaba bolas de masa, mientras Konohamaru y Mujino se turnaban para hacer guardia. Al cabo de un rato, Mujino se acercó al grupo. Su expresión era tan seria como siempre. «Será mejor que terminen de comer y vayan a dormir», dijo con sequedad. «Mañana tendremos un largo camino». El equipo 7 lo observó en silencio por un momento. Sin añadir nada más, Mujino dio un salto y desapareció entre los árboles para seguir con la vigilancia. Los tres jóvenes se miraron entre sí. En ese momento, Konohamaru apareció y habló con tono tranquilo. «¿No les agrada Mujino?» Sarada lo miró y negó con la cabeza. «No es eso», respondió. Saku sonrió de forma incómoda. «Es que nos trata como si fuéramos inútiles. Y bueno, eso molesta un poco». Konohamaru tomó otra bola de masa y habló mientras masticaba. «Mujino pasó mucho tiempo en zonas de conflicto. Por eso parece frío y distante». Saku bajó la vista un instante y murmuró. «Bueno, tiene más experiencia que nosotros, así que lo entiendo». Konohamaru se puso de pie, con gesto serio, y dijo. «Él me salvó la vida incontables veces. Así que no se preocupen demasiado, terminarán entendiéndolo». El equipo 7 asintió en silencio, aceptando sus palabras. Al día siguiente continuaron avanzando, saltando entre los árboles a gran velocidad. Después de varios minutos llegaron a un valle cubierto por una densa niebla. Konohamaru y Mujino se adelantaron, colocándose al frente, mientras el equipo 7 se detenía detrás de ellos para observar el lugar. Mujino habló con voz firme. «Este es el lugar». Saku se acercó al borde del valle y contempló la extensión gigantesca que se perdía bajo la niebla. «No le hace falta el nombre», murmuró, mirando a Sarada y Mitsuki. «Es realmente inmenso». Sarada respondió con tranquilidad. «Sin duda, un sitio difícil de encontrar». Mitsuki asintió en silencio. Mujino y Konohamaru retomaron la marcha, guiando al grupo hacia un camino principal que descendía al interior del valle. Tras una corta caminata, se encontraron frente a una enorme puerta de madera reforzada con metal. Custodiándola, había varios shinobi del país del valle en guardia. La neblina cubría gran parte de la visión, lo que hacía la presencia de los vigilantes aún más tensa. Konohamaru se adelantó despacio hacia los guardias, sacó un pergamino y lo entregó. «Venimos de Konoha. Una persona de su país solicitó una misión, su nombre es Mia». Uno de los shinobi tomó el pergamino, lo revisó y asintió con seriedad. Luego miró a su compañero, que hizo un gesto afirmativo y desapareció en un shunshin. Pasados unos instantes, volvió a aparecer y la enorme puerta comenzó a abrirse lentamente, crujiendo contra el silencio del valle. De entre la entrada surgió una joven de cabello castaño, sencillo, que caía hasta su espalda. Vestía de manera sobria, sin ornamentos, lo que contrastaba con la solemnidad del lugar. Mia habló con voz clara. «Los estaba esperando». «Yo soy Mia». El equipo asintió en silencio y Mia comenzó a caminar de regreso hacia la aldea seguido por todo el equipo. Tras unos minutos de trayecto llegaron a un enorme ascensor de madera y hierro. Subieron todos, y el mecanismo comenzó a descender lentamente, revelando poco a poco el interior oculto de la aldea entre la niebla. El equipo 7 observaba en silencio a través de los cristales del ascensor mientras descendía lentamente. La neblina se apartaba poco a poco, dejando ver la aldea escondida en el valle.
Techos de madera, luces cálidas que iluminaban las calles angostas y puentes colgantes que unían plataformas talladas en la roca. Konohamaru se giró hacia Mia con seriedad. ¿Puede contarnos qué está sucediendo en este lugar? Mia sostuvo la mirada, aunque en sus ojos brillaba preocupación. Antes este valle era tranquilo. Apenas había familias que vivían de la pesca y la agricultura. Era duro, pero pacífico. Todo cambió cuando llegó una empresa sanitaria. Prometieron trabajo y bienestar, y los pobladores aceptaron. Sacó una fotografía arrugada de su abrigo. En ella se veía sonriendo junto a un hombre de expresión firme. Él es mi esposo, Anato. Se volvió parte de la empresa, indispensable para ellos. Trabajaba en los laboratorios, aunque nunca me contaba nada, decían que todo era secreto. Sarada entrecerró los ojos. ¿Sabes qué estudiaban? Mia negó lentamente. No solo que necesitaban materiales. Plantas, sabias silvestres, incluso nidos de aves raras. Mi esposo viajaba sin descanso buscando todo eso. Su tarea era analizarlos y entregarlos al laboratorio. Saku intervino en voz baja. Y desapareció durante una de esas expediciones. Mia bajó la mirada y asintió con pesar. Hace un mes que debió regresar. Siempre anotaba la fecha exacta y jamás faltaba. Pero esta vez, apretó la foto contra su pecho, no volvió. Fui a la empresa, supliqué respuestas, pero me dijeron que todo era confidencial. Sus labios temblaron y una lágrima rodó por su mejilla. Por eso pedí ayuda a Konoha. Yo sé que Anato sigue vivo, lo siento aquí, se llevó la mano al corazón. Pero tengo miedo de lo que le haya pasado. Los miembros del equipo 7 se miraron en silencio. Konohamaru apretó la mandíbula, mientras Mitsuki y Sarada se mantenían atentos. El ascensor llegó con un estruendo metálico al fondo del valle. Las puertas se abrieron y revelaron la aldea en todo su esplendor. En la parte baja no había rastro de niebla, lo que permitía apreciar una villa amplia y acogedora, con casas bien cuidadas y parques llenos de vida que resaltaban entre el paisaje. Bueno, hasta aquí llega este capítulo. Jejeje, sé que la historia avanza un poco lenta, pero a veces es mejor así para desarrollar bien los detalles. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!